Buen día a todos los participantes. En honor al tiempo, vamos a empezar con esta charla. Bueno, muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a este webinar que lo estamos organizando en el marco del mes de la eficiencia energética. El 5 de marzo ha sido declarado como el Día Mundial de la Eficiencia Energética, el cual nos hace un recordatorio sobre que la energía proveniente de los combustibles fósiles se puede agotar y además nos ha generado y va generando grandes problemas de calentamiento global. Generar la eficiencia energética es la forma más económica en realidad de generar energía. La podemos aplicar en nuestros hogares, en el transporte, en la industria, en nuestras oficinas. Y se espera que para el 2050, a través de la eficiencia energética, se logre reducir más del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora contamos en el país con una normativa que establece una serie de requisitos para los diferentes tipos de consumidores, que además nos está generando un marco de actividades dentro de lo que sería la gestión de la energía. También nos propone una serie de incentivos que en realidad promueven a trabajar a las industrias en este tema, que además de de generarles reducción en el consumo de energía, genera también importantes réditos económicos. Por otro lado, hablar de eficiencia energética y de eficiencia en este caso es hablar de medir. ¿Cómo demostrar que somos eficientes? Por esto es que nosotros hemos decidido en esta mañana hablar sobre la importancia de la medición en dentro de lo que es la gestión de la energía, y es en lo que nos vamos a centrar ahora con estas charlas. Rápidamente quisiera contar para los que no nos conocen quién es el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, creados por gremios empresariales que están comprometidos con el desarrollo sostenible, y trabajamos en capacitación y asistencia técnica a las industrias para que puedan ser mucho más eficientes en el uso de sus recursos, sea energía, sea agua, tema de residuos, dentro de los enfoques de economía circular. Nuestros principales socios, como ustedes miraban, son 6 cámaras de gremios de los más grandes en el país, de los cuales hoy quien está participando como presidente del directorio es APROC. Dentro de los servicios que nosotros brindamos para el sector industrial, se encuentra la parte de la producción más limpia, la parte de coeficiencia, pero quizá aquí lo que quisiera resaltar es el trabajo que nosotros estamos realizando en lo que es eficiencia energética y energías renovables. Nosotros desarrollamos con un sistema de monitoreo de energía y de gestión de datos, con el cual nosotros estamos promoviendo iniciar en el tema de la gestión de la energía a través de la medición y generación de indicadores o KPIs de energía. Desarrollamos auditorías energéticas. También estamos trabajando ya, hemos conseguido que nuestros técnicos logren certificarse en la norma de ISO 50001, y estamos trabajando en lo que es asesoría en la implementación de ISO 50001 en las empresas. Y también estamos dando el servicio de cálculo de huella de carbono, reducción y llevar a las empresas hacia la carbono neutralidad. En esta mañana vamos a hablar de 3 temas importantes. El uno en el cual nos va a acompañar, y ahí quiero aprovechar para agradecer en este momento a nuestros panelistas. Nos van a acompañar la ingeniera Patricia Recalde, quien nos va a hablar sobre la dirección sobre el tema de las obligaciones que se generan a las empresas frente al reglamento reglamento a la Ley de Eficiencia Energética. Patricia Recalde, ella es una funcionaria que trabaja ya algunos años en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables, en la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, específicamente en la Dirección de Gestión y Promoción de Eficiencia Energética. Así que más bien, Patricia, muchísimas gracias por darte el tiempo de participar con nosotros esta mañana. Más bien te damos paso.
Aló, ahí se me escucha. Buenos días, Miriam. Buenos días con todos. Muy buenos días. Sí, sí, Patricia, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la gentil invitación. Es muy importante recordar el Día de la Eficiencia Energética. Como tú mencionaste, es el mejor mecanismo para contribuir a la lucha mundial contra el cambio climático. Como tú mencionaste, la charla que yo voy a hacer, que es breve, es acerca de las obligaciones que tienen las diferentes industrias frente al marco legal vigente en el Ecuador. Para el efecto, primero quiero empezar con los antecedentes, si puedes avanzar la lámina. Por favor, entre los principales antecedentes quiero mencionar que nuestro país cuenta con el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética que tiene un horizonte del 2016 al 2035, fue publicado en el 2017 y tiene como objetivo, ¿no es cierto?, incrementar el uso eficiente de los recursos energéticos mediante la ejecución de programas y proyectos en los distintos sectores, tanto en la oferta como en la demanda de la energía, para reducir importaciones de derivados de petróleo, que nuestro país sí lo tiene, a pesar de ser un país petrolero, contribuir a la mitigación de cambio climático y crear una cultura de eficiencia energética, que es muy importante porque esto es una de las principales barreras identificadas a nivel mundial que hay que combatir para poder asimilar, implementar eficiencia en todos los sectores. El segundo antecedente es la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Esta ley ya fue publicada en marzo del 2019 y tiene como objetivo establecer el marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética en nuestro país, además que promueve el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas. La ley declara como política de Estado la eficiencia energética. Finalmente, el reglamento fue publicado en el 11 de noviembre del 2021 y obviamente su objetivo es desarrollar y estructurar la normativa necesaria para aplicar lo dispuesto en la ley. Si podemos pasar la lámina, por favor. Sobre el Plan Nacional de Eficiencia Energética, es importante mencionar que dada la transversalidad de esta temática, este plan está compuesto por 6 ejes. El primero, que es el jurídico institucional y de acceso a la información, que es la base para poder ejecutar los demás ejes. El eje transporte, el eje industria, el eje Galápagos, residencial, comercial y público y consumo energético. Sobre el tema de industria, que es lo que interesa en este momento, tenemos como meta del plan reducir el consumo de energía por unidad de producción física en los subsectores de la industria. Y dentro de las líneas de acción que se identificaron para este periodo de ejecución son adoptar la norma ISO 50001 en las industrias energointensivas, establecer un programa de cogeneración en la industria, programa de recambio de motores, bombas, calderas, calentadores de agua y fomentar el establecimiento del mercado de empresas de servicios energéticos en el país. También tenemos, pásale la lámina, por favor. En la ley, como ya mencioné, se establecía como el Sistema Nacional de Eficiencia Energética. ¿Pero qué es este sistema? Este sistema es el conjunto de todas las instituciones, de las políticas, planes, programas de inversión estructurados para el cumplimiento de los objetivos y metas que tiene el PLANE. En esa ley también en el artículo 7 se crea el Comité Nacional de Eficiencia Energética como un órgano técnico que tiene que desarrollar todo lo relacionado a la temática. Este comité está estructurado por varias instituciones públicas, como ustedes pueden ver, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el de Vivienda, el de Finanzas, que es muy importante. También está formada por la Asociación de Municipalidades, la Asociación de Educación Superior del Ecuador y las cámaras de producción y comercio. Pásale por favor la lámina. Ahora, en cuanto a la ley, también tiene un artículo muy importante que es el artículo 15, que lo que establece es que se va a hacer una caracterización de los diferentes consumidores de la energía, de los sectores públicos, industriales, comerciales, turísticos y recreativos, y esta caracterización va a ser en grandes, medianos y pequeños consumidores, y los rangos serán establecidos en el reglamento. En el reglamento
como podemos ver, el reglamento establece como grandes consumidores para la parte eléctrica, aquellos que tienen consumos mayores a 500,000 kilovatios hora al mes, medianos entre 20,000 y 500,000 y pequeños menores a 20,000 para los sectores industrial, comercial y público. Y en el cambio en el sector residencial son grandes aquellos que son mayores a 1,500 kilovatios hora al mes, medianos entre 300 y 1,500 y pequeños menores a 300 kilovatios hora al mes. En cuanto al consumo de derivados de combustibles derivados de petróleo, están también caracterizados en grandes, medianos y pequeños. Tenemos aquí, quiero resaltar que para el sector industrial, grandes son aquellos mayores a un consumo de 1.750.000 galones mes, medianos entre 235,000 y 1.750.000 galones mes, y pequeños aquellos que son menores a 235,000 galones al mes. Estos rangos serán actualizados anualmente por el Comité Nacional de Energía conforme la metodología que se establezca y que sea aprobada en línea con las metas de eficiencia energética. Hay una disposición transitoria segunda también en el reglamento que le da esta obligación o esta responsabilidad al IGE, al Instituto de Investigación, quien ya ha presentado una primera propuesta sobre la metodología y que ahora va a entrar a un proceso de revisión previo a la aprobación. De todas formas, este ajuste se pondrá en consideración del comité y sería aplicable para el 2023. Si pueden pasar la lámina, por favor. Sobre este tema, quería hacer hincapié en el impacto que tendría en los sectores comercial, industrial y público, que aquí está registrado como otros. Cuando se hizo la identificación de este rango, se consideró el número de usuarios y el impacto que tendría en el consumo de la energía. Entonces, como ustedes pueden ver, para el sector comercial, tendremos un universo de 498,376 usuarios que, de acuerdo a la clasificación en la parte eléctrica, 13 corresponden a la categoría grandes, 1,377 a medianos y 496,986 a pequeños. En el sector industrial tenemos un universo de 40,680 industrias, de las cuales 125 son grandes consumidores. Y en el sector público tenemos un universo de 81,278 empresas, de las cuales 39 serían grandes consumidores. Pasa por favor la lámina. Acá vemos un gráfico del impacto, que es lo que nosotros queríamos mostrar. Tenemos que el 0.31% de los usuarios, que son los grandes usuarios, son los que representan el 58.02% de la energía en este sector, en este grupo. Por lo tanto, es súper importante que este grupo gestione la energía y aplique sistemas de gestión. La siguiente lámina, por favor. Ahí vemos para el sector comercial, en cambio que tenemos como grandes identificados un universo de 0.003 y estos representan el 3.84% de la energía. Este 0.03 eran 13 industrias. Y quiero que le pases la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver que en el sector público, el 0.05, que son 39 instituciones, representan casi el 30% de la energía. Entonces, lo que vemos es que nosotros estamos estableciendo en el reglamento obligaciones a un grupo pequeño, inicial, de empresas y de instituciones, pero cuyo accionar o inclusión en temas de eficiencia va a tener significado en el ahorro de la energía en el sector industrial. Pasa por favor a la lámina. También quería mencionar que en el artículo 16 de la ley establece que los consumidores del sector público, industrial, comercial, turístico y recreativo deberán procurar la implementación de acciones de eficiencia energética mediante la adquisición de nuevas tecnologías,
de políticas de concientización y optimización del uso de la energía en sus procesos productivos, con lo cual se podrán hacer beneficiarios a los incentivos que se establezcan para el efecto, así como el otorgamiento de certificados de ahorro de la energía de conformidad con los parámetros y condiciones establecidos en el reglamento. Este artículo también establece que la ley podrá contemplar obligaciones en materia de eficiencia energética para los grandes consumidores y aclara que son para este sector. En cuanto al anterior, hago una pausa porque habla de los certificados de ahorro de la energía que también están contemplados en el reglamento. Estos certificados es un mecanismo de incentivo en el cual el ministerio va a trabajar para poder abrir un concurso a las empresas que quieran obtener estos certificados. Este artículo 16 está concatenado al artículo 17 del reglamento, en el cual se establece que hay información de utilización energética que debe ser suministrada por estos grandes consumidores de actividades comerciales, industriales y públicas al Comité Nacional de Eficiencia Energética. Entre esta información está el consumo mensual de los últimos 5 años, creo que son 5 años, para los temas de combustible, para los temas de electricidad, en el cual se pide que comenten cuáles son las actividades que tienen de eficiencia energética implementadas, los resultados económicos y energéticos de las medidas que han implementado y también información de sus instituciones. Habla también el reglamento, ¿no es cierto?, que esta información les da unos periodos de entrega y también que será entregado al comité, pero que será manejado a través del Sistema Nacional de Estadística de Eficiencia Energética, que es un sistema que está en construcción al interno del ministerio. El artículo 18, en cambio, sí ya da una obligatoriedad para los grandes consumidores de los sectores comercial, industrial y público para implementar los sistemas de gestión de la energía bajo la norma a partir del año 2025. No lo puedo revisar en este momento, pero este ya es una obligatoriedad que tendrán que cumplir en un periodo fijo. Pásale, por favor. Sí, a partir del 30 de enero del 2025. Esas son las obligaciones que constan en el reglamento y que se deberán cumplir. Están los periodos, estábamos hablando del 2025. Habla también el reglamento de que se establecerá unas tarifas de eficiencia energética que están en construcción y con las cuales se espera motivar a las industrias a que implementen estos sistemas durante los años 23 y 24. Eso es lo que tengo para comentarles. Más bien, si tienen alguna consulta, alguna inquietud, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tu participación. Realmente estuvo muy clara. Muy clara. Importante, creo, resaltar el tema de los incentivos, que en realidad en este momento de recuperación económica que estamos hablando luego de la pandemia, sí, para las empresas va a ser súper importante lo que tú hablabas de los certificados de ahorro de energía. Entiendo que esto lo están reglamentando, eso es lo que te entendí. Quisiéramos ahí un poquito conocer un poco más cómo avanza esto. Sí, perfecto. Bueno, en el reglamento existe en la cláusula, déjame ver, aquí lo tengo a la mano, 27. En el artículo 27, mecanismos de política de eficiencia energética. Entre estos mecanismos, ¿no es cierto?, están considerados aquellos que son de carácter económico y no económico. Tenemos capacitaciones, que son ejercicios que el ministerio y con el apoyo de varias instituciones se está llevando a cabo. Tarifas de eficiencia energética que se van a trabajar en conjunto con la Agencia de Regulación y Control. De hecho, ya están en proceso y que serán efectivas a partir del año 2023, como lo cita el propio reglamento. Tiene que trabajar en normatividad y etiquetado, estándares y normativas técnicas voluntarias y obligatorias, que es muy importante para procurar que en nuestro país los productos que se utilicen sean aquellos de mayor eficiencia, y también limitar el acceso a productos que a veces por ser baratos no cumplen con las expectativas y no son reales al consumidor en cuanto al costo que después tendrán con el consumo de los combustibles.
Y también se establecen otro tipo de incentivos, como por ejemplo el reconocimiento como referente a la eficiencia energética y los certificados de ahorro, que son procesos en los cuales está trabajando el ministerio para poder abrirlos al público. Como te mencioné, recién está en construcción. En este año esperamos ya tener las definiciones exactas y poder socializarlos y compartir. Más bien agradecemos los espacios que tú nos brindes para ir comunicando a las industrias estas posibilidades para que accedan. Y eso sería lo más importante, como los mecanismos, sobre todo porque todos los incentivos que se dan son temporales hasta que las empresas puedan sentir que la implementación de las medidas de eficiencia energética benefician directamente al ahorro en cuanto a la disminución de sus planillas, tanto eléctricas como sus facturas de consumo de combustibles derivados del petróleo. Listo, muchísimas gracias. Hay una pregunta aquí dentro de los participantes que nos dice Osvaldo Guamán. Buenos días, dice, ¿para qué fecha tentativamente se darán estos incentivos por los ahorros por eficiencia energética? ¿Para qué fecha más o menos crees tú que entrarán en vigencia? La tarifa de eficiencia energética entrará para el 2023. La tarifa. Actualmente nosotros también estamos trabajando en un catálogo de prestadores de servicio, con lo cual esperamos poner a disposición de las diferentes industrias un abanico de las diferentes empresas que pueden prestar los servicios energéticos, tanto para auditorías, para implementación de sistemas de gestión de la energía, entre otros servicios. Y este catálogo que tú dices, ¿van a hacer hay cómo calificarse? ¿Los profesionales van a sacar una convocatoria? Por supuesto. ¿Cuándo saldrá la convocatoria? Sí, bueno, esto está también en construcción. El reglamento salió, como mencionaron, en octubre del año anterior. A partir de eso, el ministerio ha venido organizando los diferentes procesos y se espera que estamos trabajando con el apoyo de GIZ para la construcción de este catálogo, y ahí obviamente también sería dentro de este año, pero no te puedo decir una fecha exacta. Ya. Hay una pregunta acá, pero bueno, de todas maneras le voy a hacer. Dice, buenos días, por favor, para las empresas medianas, ¿van a haber algunas obligaciones, medianas y pequeñas? ¿Van a haber algunas obligaciones en algún momento? No, en realidad lo que se espera con el reglamento es que las grandes empresas implementen, porque tienen, como ustedes vieron, un efecto inmediato en cuanto al consumo de energía del sector. Lo que se espera es que las empresas medianas y pequeñas sí participen en los procesos de capacitación y también puedan escuchar las lecciones aprendidas de las grandes empresas, porque entendemos que todo proceso de eficiencia energética, de gestión de la energía que apliquen, va a beneficiar en ahorros para ellas mismas. Pero una obligación no consta en el reglamento. Muchísimas gracias. Al inicio nos habías contado que estaban desarrollando una herramienta informática. ¿Nos podrías comentar un poquito de qué se trata esto? Sí, el Sistema Nacional de Estadísticas de Eficiencia Energética. Como tú sabes, la eficiencia tiene diferentes ejes, ¿no es cierto? Y lo que se pretende es poder obtener indicadores sectoriales a nivel nacional, lo que nos permitirá también ver cómo vamos a nivel de país. Indicadores para el sector industria, para el sector transporte, para el sector vivienda, y estos indicadores serán alimentados por la información que nos proporcionen las diferentes agencias de control de estos sectores, y también en este caso al inicio por algunas industrias. Por ejemplo, en este caso de los grandes industriales que aplicarán sistemas de gestión, irán alimentando los resultados que tienen en cuanto a ahorro energético, y esto nos permitirá ir midiendo, ¿no?, cómo vamos como país. Esta es la herramienta que se está desarrollando ya. Listo, muchísimas gracias. Mil disculpas, de la persona que preguntó era Osvaldo Guzmán. Yo le había cambiado de apellido, disculpas. Listo, Patricia, te agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente. Un gusto, y claro, nosotros estamos aquí abiertos para seguir abriendo estos espacios con las empresas y que ellos puedan ir solventando las inquietudes. Nosotros también este evento lo estamos haciendo en razón de las inquietudes que algunas empresas nos han mencionado, y creo que tú las has podido solventar
muy claramente con la presentación. Te agradezco muchísimo, Patricia. Gracias a ti y gracias a todos los presentes y más bien esperamos tener estos espacios para ir comentando todos los avances y todos socializando aquellos productos que ya como ministerio se vayan abriendo conforme tengamos los resultados en este año. Gracias nuevamente y un buen día a todos. Muchas gracias. Listo, agradecemos mucho a Patricia y luego pues continuamos con las ponencias que teníamos previsto. Seguimos con la segunda ponencia en la cual nos va a ayudar Edison Esteves. Edison Esteves es ingeniero mecánico. Él es un especialista, él trabaja con nosotros en el tema de eficiencia energética desde hace más de 4 años. Y él nos va a dar la ponencia sobre la importancia de la medición dentro de la gestión de la energía en las empresas. Adelante, Edison, bienvenido. Gracias, Miriam. Muy buenos días. Quería agradecer a los participantes. Es muy grato para mí poder estar en esta charla. Bien. Concatenando con la ponencia de Patricia, la ponencia anterior, la gestión energética está siendo impulsada, como ya nos lo expuso, por parte del Estado y ha iniciado con las empresas grandes o con las industrias, justamente porque ellos son los responsables del 40% del consumo global de la energía eléctrica del país. Entonces, los impactos de los resultados de la acción de las obligaciones van a ser bastante notorias. Hay que mencionar que la gestión energética promueve una producción más limpia, el desarrollo sostenible, y eso es un beneficio que con un alcance global, ¿no? Para todos. En el sector productivo, los procesos son más eficientes en cuanto a los consumidores tienen acceso a productos más accesibles, más baratos, y para el medio ambiente, pues, reduce los impactos negativos de la producción, de la elaboración de cualquier producto, ¿no? Y partamos, por favor, con unos conceptos básicos en cuanto a medición. Es reconocer mediante la comparación con algún valor previamente establecido. De esta forma, lo que vamos a ver a continuación, la medición de consumo eléctrico, va a ser cuantificar o tener idea de un valor de la energía consumida por un usuario. Usualmente vamos a medirla en kilovatios hora. Indicadores es simplemente una herramienta medible que nos sirve para determinar el desempeño de un proceso. Entonces, de esta forma, un indicador energético va a relacionar un consumo energético con un bien, un servicio, un producto. Nos va a tratar de dar una idea del desempeño que tiene el elaborar este producto. Asimismo, la gestión, la palabra gestión es sinónimo de administración. Y bueno, es la sucesión de ciertos procedimientos, de ciertos procesos para conseguir un objetivo. Así, la gestión energética serán todas aquellas acciones que nosotros vamos a elaborar para conseguir un objetivo que, si es que es de gestión energética, pues va a ser ahorro. Ahorro energético es disminuir un consumo energético, es mermar la intensidad de su uso y usualmente esto se logra eliminando desperdicios, consumiendo únicamente lo necesario. En cuanto a eficiencia energética, es no prescindir del servicio, sino más bien seguirlo utilizando, pero utilizar la energía de una forma mucho más eficiente, mucho más inteligente. Y usualmente se confunden estos términos, pero tienen algo que ver y también tienen su diferencia. Por ejemplo, no toda medida de ahorro es generada o es una medida eficiente, pero toda medida eficiente va a generar un ahorro. Por ejemplo, acá tenemos estas gráficas, podemos darnos cuenta. Si tenemos una luz prendida y la apagamos, simplemente estamos eliminando ese consumo que no necesitamos. Pero ¿qué pasaría cuando no podemos hacer eso? Cuando tenemos que utilizar, en este caso, la iluminación, no podemos prescindir de ella, pues lo que hacemos es cambiar a una tecnología más eficiente. Creo que todos nos acordamos de las bombillas incandescentes, pues generalmente se cambia una bombilla de las que equivalían a 100 vatios de potencia por una de 10 vatios de tecnología LED. Entonces el cambio es muy notorio y el producto en realidad, a mi manera de pensar, supera las expectativas. Bien, vamos con la medición del consumo eléctrico. La medición, bueno, se realiza con un equipo. El equipo
todos conocemos uno, todos tenemos uno en casa. Los medidores eléctricos, al menos los de la empresa eléctrica, todos los hemos visto, ¿no? Entonces, es un equipo que es capaz de determinar, dar valores a ciertas variables energéticas y, bueno, las van a registrar de alguna forma, ¿no? Estos equipos pueden tener monitoreo o no. Y depende de dónde se ubican, van a determinar el consumo, pudiendo ser global, pudiendo ser puntual. Ups. Listo. Los indicadores de consumo eléctrico. Bueno, un indicador, como veíamos, lo que hace es medir el desempeño de un proceso, ¿no? Entonces, si es que el indicador es de consumo eléctrico, lo que va a relacionar es consumo energético eléctrico con la cantidad de producto, de bien o servicio que se está elaborando mediante ese consumo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, 3.75 kilovatios hora por un producto, en este caso por una docena de medidas. Siguiendo con esto, vamos ahora a la gestión energética. Los primeros pasos que debemos desarrollar para elaborar una gestión empezarán con el histórico de consumo. Como decíamos, todos tenemos al alcance las planillas eléctricas, podemos tomar eso como unos primeros pasos. Lo que se haría es elaborar un histórico de consumo, presentarlo, en este caso yo lo he presentado como un histograma. Ese sería el primero. Vamos con el segundo, que es cotejar esta información de consumo con un histórico de producción. Debemos tener en cuenta que la producción debe estar o debe corresponder al mismo periodo que corresponde al consumo. Posteriormente, elaborar los indicadores. Como habíamos visto antes, el consumo sobre la producción. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos de casos base de gestión energética. Entonces, si miramos la gráfica de la parte izquierda, nosotros tenemos acá la producción en barritas verdes y tenemos la curva del consumo energético en la línea azul. En primera instancia vemos que sigue una tendencia, que obedece una tendencia, entonces es una buena señal porque guarda concordancia el consumo energético con el volumen de producción que estamos generando. Ahora, el siguiente paso, como decíamos, elaborar el indicador. Si nosotros hacemos esto, vamos a obtener un valor específico por la unidad de producto que estemos evaluando. En este caso puntual, es una textilera, es la producción de docenas de calcetines, de medias. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea base desde enero de 2018 hasta agosto de 2019, en donde lógicamente el indicador va teniendo sus altas y bajas, ¿no? Sacamos el promedio y tenemos un valor de 3.75. Sin embargo, podemos darnos cuenta que existen valores muy notorios. Por ejemplo, el correspondiente a junio de 2019 alcanza un valor muy mínimo de 1.46. Es el mínimo registrado en todo lado. Sin embargo, la producción casi es la máxima de toda su línea base. En contraparte, al siguiente mes, en donde hemos consumido 5.7 kilovatios hora para elaborar el mismo producto que antes lo hicimos con la cuarta parte. La gestión energética nos da esta idea, nos lleva hasta acá, nos lleva hasta este punto y nos ayuda a decir qué pasó aquí, qué fue lo que hizo que yo en un punto consuma la cuarta parte de la energía para hacer exactamente o casi una producción muy parecida. Entonces, ese tipo de soluciones es lo que nos da. Este particular caso obedece al estudio que se ha hecho para la verificación de ahorros de la implementación de una opción de mejora. Justamente la optimización ocurre en agosto de 2019 y los meses posteriores, lógicamente, tienen un consumo específico menor. Nosotros vemos como el promedio 2.68. Entonces, los primeros pasos de la gestión nos pueden llevar hasta acá, nos pueden dar este tipo de ayuda y ya nos deja algunas incógnitas, ya nos deja puntos de partida. Sin embargo, tiene una limitante que solamente nos lleva hasta ahí. Cuando un indicador ya no nos ayuda, tenemos que recurrir a algo un poco más específico. Entonces, por ejemplo, un indicador como el anterior lo llamamos bruto porque no diferencia entre consumos, sino que únicamente relaciona el consumo global
como una producción global. Sin embargo, nos da indicio de que hay una falencia y que podemos utilizarla como una oportunidad de mejora, pero no nos da el indicio de dónde está esto. Entonces, lo que se va a hacer es ir buscando, ver los equipos usuarios significativos y realizar una medición, pero mucho más puntual, más específica, de donde podamos obtener los datos y darnos cuenta qué es lo que está pasando, pero ya a nivel de línea o de proceso o de equipo, cada vez ir bajando hasta llegar al punto adecuado que nos va a brindar ese beneficio. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica, ya es una medición, no es puntual, corresponde a un tablero general. Sin embargo, nosotros acá ya nos vamos dando cuenta de ciertas ineficiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, en esta parte de acá, cuando la jornada laboral termina, la carga lógicamente disminuye. Sin embargo, nunca llega a cero. Cuando los equipos deberían apagarse, pues aquí no se apagan. Entonces, este tipo de cosas nos hace dar cuenta la gestión. Pero para eso tenemos que hacer una medición. Justamente las dos líneas rojas nos marcan cuando termina la jornada, la de la izquierda, cuando empieza la siguiente jornada, la de la derecha, y todo el consumo que tenemos en medio, pues es un consumo parásito, es un consumo del cual se debe prescindir. Asimismo, nos podemos dar cuenta de otras cosas. Por ejemplo, acá la potencia reactiva es un sistema sobrecompensado. Eso, bueno, en nuestro país no es causa de penalización, pero en otros países como en Perú, por ejemplo, esto podría llevar a una multa, ¿no? A una penalización. Como les venía diciendo, la importancia de la medición es esa. Simplemente para llegar a una mejora, debemos empezar por la medición. Una vez que empecemos por allí, vamos a tener procesos reiterativos, vamos a llegar a elaborar indicadores, a hacer su gestión y vamos a llegar a la mejora. Como para darles un ejemplo, las dos gráficas de abajo corresponden a equipos de compresión de aire. Si nosotros vemos en la primera parte, en la parte de la izquierda, hasta las 12:45 más o menos, por donde está mi cursor, corresponde a un periodo en que el personal está en hora de almuerzo. No existe demanda de aire comprimido. Sin embargo, el equipo se sigue encendiendo casi de manera normal. Entonces, son situaciones que uno llega a darse cuenta y uno puede corregirlo sin mayor inversión, simplemente con buenas prácticas. Pero, lógicamente, para esto hay que darnos cuenta, como nos damos cuenta con la medición. Algo muy similar ocurre en la gráfica de la derecha. Por ejemplo, acá tenemos una operación continua, digamos, pero resulta que esta medición se realizó después de la jornada laboral. Entonces, lo que podemos indagar de acá es que todo el consumo que estamos requiriendo es únicamente para fugas de aire comprimido. Pero, de igual manera, si nosotros vemos este consumo de una forma general, se confunde con el resto de consumos. No podemos darnos cuenta. Esa es la importancia de la medición. Entre más puntual sea, dependiendo del caso, ¿no? Nos va a dar exactamente lo que debemos hacer para mejorar. Bueno, este es otro ejemplo, es de un cliente nuestro acá en Quito. Por ejemplo, él tiene este servicio de monitoreo energético en donde vamos registrando el histórico del consumo eléctrico. Bueno, esta curva corresponde a amperaje. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso puntual, ellos dejan su uso intensivo de energía a eso de las 3 de la tarde, 3:30, pero regresan a eso de las 9:30. Hay un rubro en la planilla eléctrica que se llama el pago por demanda y bueno, está directamente relacionado con la demanda que se presenta en hora pico. La hora pico es entre 6 de la tarde y las 10. Acá, por ejemplo, nos dimos cuenta fácilmente que si es posible que esta carga se desplace un poco más hacia la derecha, es decir, se retarde una media hora su producción, ellos tranquilamente podrían disminuir mucho en su pago por demanda. Si bien no es una medida de eficiencia energética, es una medida de ahorro que al cliente lógicamente le representa y le atrae mucho. Me parece que este ahorro en el pago por demanda rodaba los 800, los $1,000 al mes. Entonces es bastante atractivo. Bueno, como para terminar, los beneficios
que tiene la medición eléctrica, pues como ya hemos visto, nos facilita la gestión, la elaboración de indicadores y nos permite llegar a aquel punto que debemos optimizar. Provee datos exactos para determinación de costos de producción, identifica periodos operativos, pone en evidencia desperdicios, como ya habíamos visto en los ejemplos que mostramos, identifica oportunidades de eficiencia y ahorro energético, determina la curva, cuando la medición es con monitoreo, determina la curva del consumo y pues este histórico nos sirve como línea base para evaluaciones de factibilidad o para proponer proyectos y para estimar ahorros y bueno, también para cumplir algunos requisitos como certificaciones, como Punto Verde, por ejemplo, ISO 50001, en donde nosotros vamos a tener que registrar un caso anterior y un caso posterior. Asimismo, la medición, bueno, es una acción de eficiencia energética, entonces nos está ayudando a cumplir obligaciones de la ley de eficiencia energética o a su vez a promoverla, ¿no? A promover la eficiencia. También decimos que mejora las condiciones de trabajo y seguridad, pues nos ayuda a ver horas de funcionamiento, nos ayuda a ver características que deben comportarse de cierta forma, entonces sería un aviso rápido de que algo no está ocurriendo de la manera adecuada, si fuera el caso, ¿no? Eh, Eso en parte a los beneficios, lógicamente hay muchos más, aquí se ha citado únicamente algunos. Y bueno, finalmente me gustaría decir que la gestión trae mejora y esta mejora trae consigo ahorro energético. Y este ahorro, bueno, nos lleva a una reducción en la huella de carbono y pues esto hace ver a cada empresa que toma acción en esto como una empresa socioambientalmente responsable. Recordemos que solo aquello que se mide se puede controlar. Eso es todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, estaría gustoso en responderles. Muchísimas gracias, Edison. Creo que nos ha mostrado a través de los ejemplos que nos presenta, en realidad los beneficios que lleva el tema de la medición. Nosotros hemos visto que muchos clientes lo que tienen es una medición, sobre todo hablando de pymes, ¿no? Tienen únicamente el medidor principal de energía, cuando en realidad el disponer de una medición más puntual de determinados procesos sí le permite conocer puntos de mejora, y realmente en el caso de la producción más limpia nosotros nos basamos en la medición, como el caso que mostraba Edison. Es importante tener, si es que tenemos oportunidades de eficiencia energética, si vamos a aplicar al tema del punto verde, es importante tener una línea base anterior de medición. Inmediata, lleva un periodo de tiempo de estabilización del proceso y posteriormente se pueden, con la medición constante, se puede mirar cuál es el beneficio, cuál es efectivamente la eficiencia, la mejora en la eficiencia que se ha conseguido. Entonces, bueno, aparte de que dependiendo del tipo de monitoreo que se realice, se puede ir monitoreando en la parte eléctrica una serie de variables adicionales que ya le permite ir mirando el comportamiento del proceso. Y lo importante es tener, y lo importante sería tener una información continua y que le permita a la empresa reaccionar de manera oportuna. Me refiero a tener datos mensuales, en realidad ahí vamos a ser muy reactivos. Si tenemos datos más seguidos, vamos a poder tomar acciones de un día al otro o en menores tiempos. Que ya, bueno, los técnicos que trabajan en mantenimiento conocen mucho más en detalle esto. Bueno, con esta conclusión, muchísimas gracias, Edison. Aquí tengo una pregunta, lo hace Fran Aroca y dice: felicidades por la valiosa ponencia, por consultar
en base en qué aspectos se deben estructurar los indicadores para el control energético. Entonces, bueno, ahí es una pregunta un poco amplia, Edith. Claro, ¿Me sí. puedes ayudar? Muchas gracias, Frank, por su pregunta. Es bastante buena en realidad. Simplemente los indicadores van a relacionar, como decíamos, consumo en función de un producto. Lo interesante del indicador es que nos muestre la mejora que vamos a tener. Desde este punto de vista, hay una infinidad de indicadores, ¿no? Usted va a seleccionar el más oportuno. Digamos, si tiene, qué sé yo, plantea el reemplazo de un equipo eléctrico, lógicamente vamos a medir consumo eléctrico, ¿no? Y lo vamos a contrastar con el beneficio. Qué sé yo, si es que es un servicio, me imagino, digamos, un banco, podríamos contrastarlo incluso con el número de asistentes o con los asistentes por hora. Tendríamos que hacer un pequeño análisis y determinar cuál sería el indicador más idóneo, más adecuado y que nos muestre mejora, ¿no? Esto también es lo que nos menciona la ISO 50001. Espero que haya respondido a su pregunta. Simplemente el indicador que nos muestre las tendencias y los ahorros que estamos generando. Ese es el adecuado. Muchas gracias, Edith. Sí, complementando nada más, si estoy trabajando en aire, si las mejoras van en aire comprimido, pues el tema de energía eléctrica, si estoy trabajando en refrigeración, energía eléctrica, si voy a hacer una medida estoy optimizando el tema de consumo o aislamiento térmico en tuberías por donde pasa vapor, entonces ahí nos vamos a ir a ver ahorro de combustible. Entonces, como dice Edison, y nada más complementando, depende de lo que yo quiera demostrar en dónde soy eficiente. Y nuevamente nosotros lo que hemos visto es que si uno toma indicadores muy generales, no siempre nos van a demostrar la mejora. Ejemplo, el tomar la medición global del medidor de energía, porque sucede que en el día a día hay procesos que aumentan el consumo de energía, mientras que no demuestran la mejora que yo hice en otro proceso en donde yo hice el cambio, o lo que sucede también es que yo hago un cambio, pero resulta que cambiaron un motor en otra área que es más grande, me consume más energía, y por lo tanto en la medición global no se nota. Entonces, por darles un ejemplo, porque hay muchas otras razones por las que en realidad el consumo de energía cambia. Entonces, si uno quiere en realidad demostrar, es preferible tener una medida específica en el proceso en donde se hizo el cambio como tal. Eso nada más. Nos preguntan aquí si es que vamos a compartir esta presentación. Sí, la vamos a compartir. Nosotros en nuestra página web la vamos a colgar, ahí la pueden revisar. Bueno, siguiendo con la ponencia que nos van a ayudar a presentar el estudio de caso. Ahí más bien les damos la bienvenida y les agradecemos mucho a la ingeniera Jenny Guato, que nos va a acompañar ahora en la presentación. Ella nos va a hablar sobre su experiencia que ha tenido en el tema de medición y tema de eficiencia energética que ha trabajado en su planta. Muchísimas gracias, Jenny, por acompañarnos. Ella es gerente general de planta. Y bueno, pues un placer estar acá. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los ponentes que pasaron anteriormente, también a CER y a las demás empresas que se han interesado en este tema. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en lo que empezamos trabajando producción más limpia en un proyecto que se manejaba el CER, ANFAP y el gobierno. Entonces para nosotros fue importante porque estábamos con el licenciamiento ambiental, comenzamos a ver que como que hacía falta algo más. Entonces se comenzó a revisar lo que es producción más limpia, ya con el tema de que más o menos en el 2015 nos retiraron el subsidio al tema de combustibles a todas las empresas que teníamos cierto cupo. Entonces comenzamos a ver nosotros una manera para poder volvernos eficientes y virar la cara al tema de servicios industriales, donde que veíamos que como teníamos el combustible a precio conveniente, entonces poco o nada caso le hacíamos al monitoreo y al control del uso de energía y de combustibles.
¿Sí me escuchan? Sí, Jenny, la estamos Sí se escuchando. escucha, Jenny. Muchas Siga gracias. nomás. Sí, no sé si necesita que pase la siguiente lámina. También la exposición. Les agradezco. Bueno, somos una empresa de 36 años. De acuerdo al catálogo que nos hablaba Patricia, nosotros estaríamos siendo consumidores medianos en el tema de energía eléctrica y en el tema de combustible estaríamos en pequeños. Entonces, en pocas no tendríamos que llevar este tema de monitoreo, no tendríamos que hacer nada hasta que se modifiquen las condiciones, pero en realidad, como les decía, nosotros a la raíz de que se perdió el subsidio de combustible, se comenzó a trabajar y a revisar el tema de servicios industriales. Nosotros en la empresa trabajamos con varios equipos eléctricos y también trabajamos con calderas de vapor a diésel, no trabajamos con buques. ¿Me puede pasar, por favor, la diapositiva? Gracias. Esta es la línea base en la que nosotros basamos el monitoreo de nuestra planta. Nosotros antes no medíamos nada, no veíamos nada, pagábamos las facturas, no importaba. Entonces, a partir del año del 2016, comenzamos a ver, ustedes ven claramente una división en donde comenzamos a revisar e implementar lo que es producción más limpia. Lo hicimos también por el tema de la PETAR, por poder manejar y reducir los químicos o el trabajo que tocaba hacer en tratar eso. Entonces se empezó eso en producción más limpia. De ahí vimos también el tema de energético. Entonces ustedes verán aquí que el consumo energético de nosotros ha bajado. Obviamente en el tema de los daños de la pandemia se ve que hay una subida nuevamente. Eso es porque se dejó de gestionar un poco, porque comenzó a haber falta de insumos, no se sabía muy bien cómo íbamos a trabajar las empresas. Entonces se dejó de monitorear y dar seguimiento más a menudo como lo que estábamos haciendo. Entonces ustedes están viendo aquí al lado derecho un pico. Entonces obviamente ya en el último año comenzamos a retomar estos temas y se ve que comenzamos a reducir para que los colegas empresarios puedan ver, que sean grandes, pequeños o medianos, se ve que podemos hacer cosas. Nosotros antes consumíamos de 130,000 kilovatios hora al mes. Actualmente estamos entre 80 y 85,000 kilovatios al mes. Entonces, eso como empresa o como directivos o como personal de planta, mantenimiento, medio ambiente y producción, vimos que nos está dando grandes mejoras en tema de ahorro del costo, ¿no? Entonces, algo también, que me gusta contar en el tema también con Seth, sabe muy bien, en un momento llegó que la energía eléctrica subió el costo y nosotros bajábamos el valor de la planilla. Entonces tuvimos una auditoría, digamos así, de parte del proveedor de energía y pensaron que nosotros habíamos truqueado el medidor. Entonces nosotros decíamos que nosotros no hicimos nada, vinieron a inspeccionar y todo, y dijimos lo que estamos aplicando es producción más limpia y el tema de monitoreo y control de eficiencia energética. Algo que cabe recalcar aquí, si le puedes pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Lo primero que hicimos fue ver que estamos prendidos de ganas. La planta trabaja solamente desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8, exagerado por ciertas áreas, 10 de la noche. Entonces, ¿qué hicimos? Revisar qué es lo que se estaba quedando prendido. Se estaba quedando prendidos los compresores, se quedaban prendidos los calderos, se quedaban prendidas las lámparas, incluso ciertos equipos de proceso. Entonces, modificamos esa manera de trabajar primerito. Pusimos una persona que nos apague, que nos prenda los equipos, hicimos cambios de turno para que se pueda dar ese tema. Entonces ahí fue lo primero que se hizo. Y donde mejoras le di. Entonces también se hizo el tema de cambio de lámparas de fluorescentes por tipo LED, que es lo que también lo seguimos haciendo porque tampoco vamos a cambiar toda la planta, sino lo vamos haciendo por etapas. El foco que se quemó, foco que ya se cambia a LED, en áreas nuevas o en remodelaciones ya se hacen esos cambios. También manejamos el tema de fugas de aire comprimido
Estamos trabajando en la correcta operación de cuartos fríos, en el tema también de mejorar la luz natural que ingrese hacia las áreas de proceso, también el tema de sistemas de medición. Tampoco esto lo estamos haciendo de golpe, esto venimos trabajando ya más de 5 años en la mejora de la infraestructura eléctrica en cada una de las naves, porque ya estábamos también teniendo inconvenientes de cortocircuitos, teníamos que los equipos se quemaban las tarjetas porque no teníamos las bien equilibrada la energía. Entonces se ha ido haciendo cambios en cada una de las naves y a menudo que hacíamos cambios en las naves también les estamos poniendo medidores de energía, lo que nos ayuda a ver el tema de cómo estamos consumiendo en cada uno de nuestros procesos. Eso también puedo decirles como un caso especial. En el tema de la quesera, nosotros aprovechamos una remodelación y le pusimos todos los medidores. Le pusimos medidor de energía, medidor de aire comprimido, medidor de consumo de vapor, incluso de materia prima. Entonces, en esta etapa nos ayudó a ver que nuestro proceso estaba mal calculado en el tema de costos. En el centro de costos daba que nosotros, por ejemplo, para producir 1 kilo de queso, utilizamos 7 litros de leche. Entonces, al momento de nosotros tener los gastos indirectos de fabricación, lo que hacíamos es dividir para cada litro de leche que se ha ido al proceso. Entonces, en este caso, resultaba que el queso estaba siendo costeado demasiado el precio porque era 7 litros con costo de 7 litros, el combustible, en energía, el agua, todo. Entonces se ponía el costo demasiado sobreprecio, digamos así. Entonces ahora ya con el monitoreo de energía eléctrica nos daba que nuestro consumo en energía eléctrica de quesera era aproximadamente a la división de la tasa que se suele hacer contablemente, era como casi $600. Y en realidad ahora la planta está consumiendo únicamente $220 la nave de quesos. Entonces es un ahorro que nosotros la verdad no lo habíamos visto y incluso eso nos ayudó a ver que podíamos volvernos un poco más competitivos en el tema de la venta de los quesos en el mercado. Gracias, ¿le puedes pasar por favor la diapositiva? Ya, en el tema de combustible, como les había comentado, nosotros empezamos por esto porque se nos retiró el tema de subsidios. Entonces comenzamos a trabajar en el diésel. ¿Qué pasaba aquí? Los calderos quedaban prendidos toda la noche. Entonces eso nos daba un consumo adicional de unos 250 a 300 de galones adicionales fuera de producción. Entonces eso nos daba que antes nosotros consumíamos el límite del cupo, que era 18,000 galones al mes, y ahora actualmente estamos consumiendo de 10 a 11,000 galones mensual. Entonces ahora obviamente para nosotros, incluso en este momento, vamos a intentar mejorar más esto porque el combustible en este mes nos va a subir a $3.3 para los que consumimos diésel 2. Entonces estamos buscando otra perspectiva para poder bajar más el costo del combustible para que no le pegue directamente al precio de nuestros productos. Como ustedes vean, si se ven en el diagrama, los indicadores o el monitoreo que hemos hecho últimamente. Que hemos trabajado para el tema también en lo que hemos seguido trabajando también en el tema de ahorro de combustible. Si le puedes pasar por favor la diapositiva. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ir recuperando de a poco el condensado de los equipos de procesos de cada una de las naves. Hemos ido también aprendiendo a medirnos nosotros también en el uso del combustible. Hemos calibrado nuestros tanques, hemos puesto un tanque para calentar previamente el agua antes de que ingrese a los calderos. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que nosotros metíamos siempre agua fría al caldero y obviamente eso daba mayor consumo de energía. Entonces ahora eso lo hemos mejorado y nos falta solamente la etapa inicial cuando se prende el caldero. Implementación de tableros de control de temperatura de agua, lo que ya les había comentado, que se colocó para poder tener una temperatura entre 21 a 70 grados centígrados, lo que nos hace que consuma menos el combustible el caldero. También en otra área que es en yogur, también se está continuamente recuperando ese condensado y enviando al sistema de caldero. Hemos aislado tuberías que han estado solamente expuestas al clima, entonces eso ha ayudado que
seamos mayores consumidores de energía ahí y menos eficientes. Hemos trabajado también en el control operativo de agua para calderas, porque también ahí, cuando el agua no está en perfectas condiciones o en las condiciones apropiadas, hace que también el caldero consuma más el combustible. Y también, como les decíamos, estamos implementando sistemas de medición de vapor. Eso también nos ayuda a ver cuánto consume en realidad la planta, y ahora estamos por colocar y saber cuánto nos cuesta el kilo de vapor producido para saber costearle, que es la parte que también en la parte contable administrativa en la que estamos queriendo lograr para poder para poder ser más competitivos en el mercado. En la siguiente, por favor. Ya, en el tema de agua también hemos trabajado. Estamos buscando lo que es fugas, buscar que los anillos de captación de agua en la planta sean más adecuados, que la presión sea la adecuada. Es duro, en la parte en la que más hemos tenido problemas de implementar es en el tema de agua, porque estamos acostumbrados a dar mal uso del agua, estamos acostumbrados a que la manguera no tenga una pistola de retención, a que no tenga una mejor presión. Entonces acá en la planta de alimentos se conoce que se barre con agua, entonces la gente, es muy difícil trabajar en esa etapa con ellos, en la concientización de que tomen cuidado, que al final ahorita el agua podemos darla por hecho que tenemos, pero con tal cual van las condiciones ambientales en el mundo, entonces va a comenzar a faltar. Entonces en lo que estamos trabajando también con ellos. Y asimismo en el agua gastábamos como 150.000 litros al mes, ahora estamos entre 100 a 120.000 litros al mes. En la parte teórica se dice que la planta de lácteos consume 4 litros de agua por cada kilo de leche producida. Entonces nosotros ya no estamos en ese nivel, sino más bien estamos en 2.5 litros de agua por cada litro de leche producida. ¿Qué hicimos para el tema de mejorar el recurso de agua? Por favor, a ver, ahí vamos a manejar el tema de lo que es en agua. ¿Qué hemos hecho? Primerito, medimos. Como los medidores de agua son más económicos porque aún no son los digitales, sino son los analógicos, hemos ido también midiéndonos en esta parte. Y también hemos hecho campañas de reutilización del aprovechamiento del agua, hemos recuperado agua en los sistemas de tratamiento térmico, para poder hacer los lavados de los pisos, de las paredes, de los tanqueros. Hemos implementado válvulas mezcladoras, pistolas. Ahora estamos trabajando, como decía, en las fugas para evitar, porque mucha tubería está por medio de las paredes, de los pisos. Entonces, por ahí se determina que hay fugas. Eso también, les voy a comentar un caso también en mi casa, tengo un tema así. Yo pagaba antes por agua $15 y ahora tengo una fuga que no la encuentro por dónde está y pago $68 de agua, y así mismo la energía eléctrica se me subió el doble. Entonces yo decía, si eso pasa en mi casa, ¿qué estará pasando en la planta? Con una pequeña fuga, porque todo el sistema de agua está conectado a sistemas de bombeo. Entonces yo creo que eso también nos ayuda a revisar qué tanto es lo que está pasando en nuestras casas como en lo que está pasando en las industrias. Estamos circulando el agua también de los equipos, de las manitas, que sale una fuga de vapor, se hace por evitar la contrapresión en los equipos, y eso actualmente estamos ocupando para calentar las aguas para el final de los procesos que se requiere en limpiezas agua caliente. Eso es en el tema de agua. ¿Me puedes ayudar, por favor, en el tema, con la siguiente diapositiva? ¿Qué hemos obtenido? Optimización de procesos, buenas prácticas operacionales, un uso eficiente de los recursos como la energía, el agua, el combustible e incluso también los materiales. Reducción de emisiones de CO2, reducción en costos de tratamiento de efluentes, reducción de uso de productos químicos en calderas, reducción de desechos peligrosos y reducción de basura común. En el tema de medición continua y la mejora continua que hemos ido implementando, ustedes ven ahí unos sistemas de medición en el tema de vapor, de aire, de agua y de energía eléctrica.
Para mis colegas les puedo decir que la experiencia que yo tengo, que lo más caro que hemos tenido para poder medir son agua, el vapor y el aire. El agua y la energía eléctrica pues son un poco más convenientes, pero los otros son equipos más caros, que espero que también eso se tome en cuenta en la mejora en el tema de eficiencia energética por el lado de la parte pública, que nos ayuden también a ver si estos equipos pueden entrar, no sé, libres de IVA, libres de algunas cosas, para de modo de que las empresas pequeñas y las empresas medianas podamos seguir en el trabajo de eso. Si bien es cierto, ahora el trabajo va a ser en las industrias grandes, nos ayudarían bastante para que muchos de nosotros, medianos y pequeños, podamos implementar estas medidas y también nos ayudemos a volver más eficientes, que es lo que necesita ahorita el país, volvernos más productivos. La siguiente, por favor. El pilar del directorio: sueña, persiste y alcanza. Entonces, para nosotros, dejarle un país, un planeta para nuestros nietos es lo que nosotros esperamos tener para nuestros consumidores, que son los principales, los niños. Entonces, soñar en un mundo con personas, con valores, con personas que logremos hacer que lo que obtenemos de la naturaleza podamos volverla y no consumamos demasiado sin hacerle daño a nuestras próximas generaciones. Eso, muchas gracias, Miriam, Alcer, por colaborarnos y seguirnos colaborando, porque continuamente acudimos a ustedes por dudas, sea por la parte regulatoria o sea por la parte técnica. Les agradezco mucho porque siempre han sido nuestro apoyo en el tema de producción más limpia, eficiencia energética, incluso para temas ambientales. Muchísimas gracias, Jenny. Le agradezco muchísimo por toda su apertura y por dar este testimonio en realidad de mejora que han tenido con la aplicación de la producción más limpia, dentro de la cual incluye el tema de eficiencia energética, ¿no? Creo que el lema que pone ahí, sueña y alcanza, ese es un lema que sueña, persiste y alcanza. Es un lema que ustedes lo aplican al 100% y creo que es un ejemplo en el sentido que son una empresa pequeña, que están en la provincia, están en Salcedo exactamente, pero como ustedes vieron las fotografías, es una empresa que está impecable, cumple con todas las buenas prácticas de manufactura y existe desde la cabeza un compromiso total que también es importante, y han ido, como ella mismo expone, como usted expone, midiendo de a poco y cómo se han encontrado todas esas mejoras, y sobre todo este testimonio que dice que realmente la reducción, con eso comprobamos, ¿no? De lo que ella comenta, que en el consumo de energía eléctrica comenzaron con un promedio de 130.000 kilovatios mes y bajaron a 80.000, es decir, hay un promedio de 50.000 kilovatios hora mes que lograron bajar con eficiencia energética, y con esto realmente demostramos, como les decía al inicio, que la eficiencia energética es la forma más fácil de generar energía, porque hay una energía que está dejando de consumir, y claro, en nuestro caso, en el caso de Ecuador, es una energía dentro de una matriz que está siendo bastante limpia, ¿no? Entonces es una manera también, entre comillas, de decir de que se genera energía. Yo les felicito muchísimo, les agradezco mucho su tiempo y les felicito como siempre, Jenny, por esa persistencia que ustedes tienen y por ponerse siempre objetivos cada vez más altos. Qué lindo, qué bueno escucharle y verles que siguen ustedes mejorando. Tengo aquí unas dos preguntas que nos están haciendo. Nos lo hace Fran Aroca, dice: felicidades por la ponencia, por consultarle, dice, las acciones de producción más limpia implementadas en el recurso agua, ¿les llevó al cambio o evaluación de los químicos que estaban utilizando dentro de lo que es el sistema SIP? Es una pregunta. Y la otra dice: ¿cómo fue la respuesta del personal operativo ante el cambio significativo que se encontró con los proyectos de producción más limpia implementados? Pues Jenny, si nos ayuda, por favor. Miren, te respondo la primera porque la segunda no te entendí bien, para que después me expliques, o sea, me vuelvas a repetir, ¿no? Bueno, en el tema de los químicos que se utilizan en los sistemas de tratamiento térmico para poder esterilizar nuestros equipos, no se hizo ningún cambio. Lo que hemos hecho es aprovechar los mismos para poder neutralizar el tema de las aguas tratadas.
Entonces hemos hecho recolección de estos químicos para poder tratarles. Obviamente se gasta en el tema de tanques, ¿no? Pero hemos reutilizado para que igual tienes que controlar el pH de tu petar para poder trabajar. Entonces, los químicos que salen de los sistemas de limpieza nos ayudan a controlar el pH. En otras también hemos utilizado esas mismas aguas para hacer sistemas de limpieza, por ejemplo, en los tanques de recolección de leche, que también la empresa posee. Y también aguas iniciales o aguas finales en los sistemas de limpieza, lo que se hace es recuperar y pasarles a procesos donde que no nos den contaminación microbiológica en el caso de microorganismos termoresistentes. Entonces, sí hay una parte ahí también que aún nos falta por solventar, pero la mayoría hemos reutilizado. Muchísimas gracias, Jenny. Bueno, trabaja muchísimo en lo que es reutilización de agua. Sí. Ya, la segunda pregunta era, ¿cómo fue la respuesta del personal operativo ante el cambio que se dio por los procesos de producción más limpia? Pues les diremos que ahorita básicamente el trabajo fue, en el tema de licencia ambiental ya se trataba el tema del bajo consumo de agua, ya se trabajaba en eso. Con producción más limpia comenzamos a revisar qué se desperdiciaba, porque también era buscar una mejora para evitar tanto uso de químico o en la petar. Entonces ahí es cuando comenzamos a ver, veámonos en el proceso, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesitamos capacitar. Entonces básicamente nosotros lavábamos y todos los residuos que quedan en tubería, en tanques, todo eso se iba a la petar. Entonces lo que se hizo primero fue recolectar todos estos productos y antes de que topen piso para consumo animal. Entonces esa fue la primera actividad de ellos. Cuesta mucho que ellos se adapten a este tema. Incluso hay cosas que aún en el monitoreo que estamos haciendo, aún no les hacemos saber a ellos, porque necesitamos buscar una manera de que ellos puedan colaborar. Como decía, en el tema del agua es algo que estamos continuamente luchando. En el tema de energía lo mismo, pero ellos ya ven que comenzamos a trabajar, mire, les hemos capacitado, mire, pasa esto. Pero con los primeritos que necesitamos trabajar es con, digamos, con los mandos medios. El tema de mantenimiento, con las personas de mantenimiento, el tema de los jefes de producción, de los coordinadores de producción, es con los cuales hemos trabajado primero, porque ellos son en los que están en los nuevos proyectos. Entonces, por ejemplo, mantenimiento, yo no haría nada sin que ellos primero sepan para qué voy a ahorrar. Entonces ellos los proyectos que ya van haciendo, así sea que vayan a cambiar una bomba, que vayan a hacer alguna cosa, fueron los primeros en ser capacitados y enviados también a la capacitación con el SER. Entonces ellos ya comienzan a hacer los trabajos y las órdenes de trabajo en la planta, los proyectos, ya viendo con otra visión el tema, no solamente de cumplir algo y hacer que produzca la planta, sino más bien buscar que lo que vayan a estar haciendo no seamos más eficientes, o sea, que no se ponga un foco por poner, que no se ponga un motor por poner, que un proceso que tenga el aislamiento que se requiere para evitar el vapor, que si queda una nueva área hay que buscar el tema de ponerle medidores. Entonces, en esa parte es el tema, en comprometer también a los mandos medios, a los que mueven la planta. Y los operadores obviamente van a entrar luego. Ya cuando les pueda monitorear y decir, mira, ¿qué hiciste aquí? Que tengo un desvío en el consumo, tengo el doble de consumo de lo que estoy produciendo, entonces dime qué está pasando. Entonces ahí, porque obviamente al principio los operadores se asustan del tema de lo que va a pasar. Entonces, si no te monitoreas, como dice el lema, que fue lo primerito que adoptamos nosotros, que si no te mides, no te controlas y lo que no se controla no se mejora. Entonces a un operador tú no le puedes decir, mira, a ver, te voy a sancionar o te voy a multar o te voy a llamar la atención o te vas a correr 4 cuadras para lo que hiciste, ¿no? Sino más bien decirle, mira, estás gastando esto. ¿Por qué? Entonces es corregir la causa de por qué, porque eso también hemos ido aprendiendo, que a veces hay causas que nosotros como gerentes o como mandos medios no vemos.
Y el operador que está continuamente ahí, él te va a decir, mire, es que yo cojo esto porque acá no tengo otra cosa. Entonces tú vas solucionando ese tipo de cosas. ¿Sí? El personal capacitado es en lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias, Jenny. Sí, realmente el compromiso importante de los dueños es fundamental. Y luego, como dices, mandos medios y luego bajamos a operarios. Y sí, la sensibilización, la capacitación, el por qué hacemos eso, por qué es importante. Y como tú decías, en realidad, en el fondo de todo esto es poder asegurar una producción y dejar los recursos para dentro del concepto de sostenibilidad, ¿no? Usar lo que nos corresponde y dejar a nuestras futuras generaciones también un mundo mejor, que existan recursos también para ellos, ¿no? Porque hoy por hoy vamos tomando decisiones de uso de energía, de uso de agua, y las consecuencias de la no existencia de estos recursos, de la ausencia o la carencia, la van a tener nuestros hijos, ¿no? Van a ser herederos de unos temas que ellos no lo generaron. Y yo creo que la conciencia importante que tú tienes es lo que les ha movido a ir en este camino siendo tan eficientes. Muchas gracias, Jen. Una pregunta más, Miguel Guaroto. Gracias, Miguel, qué gusto que estés aquí. Dice, buenos días, felicitaciones por el webinar. Los casos de éxito demuestran que es posible obtener ahorro de energía con baja, mediana y alta inversión. Mi consulta, ¿cuáles fueron sus niveles de inversión y su periodo de recuperación en la implementación de las mejoras descritas? Y la otra dice, ¿dónde se realizó la mayor inversión para mejorar el consumo en energía eléctrica o energía térmica? Pues Jenny, si nos ayudas, por favor. Ya. La mayor inversión que al principio no casi no invertimos nada más que el aporte que teníamos que dar con el CER en el tema de las capacitaciones fue lo que invertimos al inicio. Al inicio nos enseñaron qué es lo que teníamos que ir haciendo. Entonces, al momento que nosotros nos medimos la energía y veíamos las horas que trabajamos y aún así, estando la planta sin producir, seguía consumiendo, entonces esa fue nuestro primer. Entonces yo creo que esa inversión a nadie le cuesta. Y el cambiar de los turnos al personal de mantenimiento para que te pueda aprender y te pueda pagar, es solamente cuestión de organizar y planificar el tema de mantenimiento. Entonces, ahí no te cuesta. Más que todo nosotros que somos una planta que no trabaja la noche. Entonces, eso fue nuestra primera inversión. De ahí lo que hemos ido haciendo es medición de medidores. Entonces, más o menos, un medidor, por ejemplo, de vapor está costeando unos, dependiendo del ancho de la tubería que queramos medir, está entre 500, 800, hasta $3,000. Pero la inversión se recupera de 2 a 3 años. Y el resto de tiempo ya va siendo un ahorro, que es lo que ahorita es lo que cuesta. Más que todo en los sistemas de aire y de vapor. De los medidores de agua y los de energía, en el caso de energía, yo le digo que tampoco es que era un gasto fuerte, porque al final nos tocaba hacer. La planta ya tiene su edad, entonces ya no daban los cables, estaban recalentados, mal equilibrados. Entonces, eso es parte del mejoramiento de planta, entonces los medidores fueron como que lo que realmente le utilizamos para eficiencia energética. Ya, y la otra pregunta era en el tema en energía térmica también, ¿qué se hizo ahí? Se hizo un aislamiento en tuberías y el control en proceso, que son los medidores de vapor. Obviamente esto no lo vas a hacer enseguida, ¿no? Sino tú puedes hacerlo en los procesos que consideres que son más importantes hacerlo y donde que tú crees que son los mayores consumidores. Y eso, el que maneja una planta industrial sabe muy bien que ciertos equipos son los que más consumen. Entonces, a veces puedes ir y apuntar a colocarle un medidor. Tanto que ni siquiera sabemos cuántos kilos realmente producen nuestros calderos, sino más bien ahorita lo que necesitábamos era medir el tema de quesos. Entonces ahí en el queso le pusimos, y también está ahorita en el proceso de tratamiento térmico en primera etapa, y de aquí vamos a colocar otro en el tema de proceso de yogur. Entonces, como ustedes ven, desde el 2015 estamos trabajando eso, entonces estamos haciendo de a poco. Y una cosa importante también que
en la cual estamos trabajando, que a veces se nos hace imposible por el tema de abastecimiento de materia prima, es evitar trabajar en horas pico, evitar que ciertos equipos se enciendan en hora pico, que es de 6 a 10 de la noche, donde que, por ejemplo, la energía duplica el costo. Entonces, hay temporadas como en estos meses, que es por Semana Santa, donde la industria láctea tiene su pico mayor de ventas. Entonces, ahí nosotros no podemos dejar de trabajar de 6 a 10 ni apagar ciertos equipos, porque no hay abastecimiento de materia prima normal, pero en el resto de meses sí hay abastecimiento. Entonces ahí lo que hacemos es cambiar turnos, adelantar los turnos para que puedan trabajar más temprano y evitar el trabajo de 6 a 10 de la noche, para también mejorar el tema de el costo de energía eléctrica en los procesos. Eso, Miriam, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. No, muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo justo. Muchísimas gracias, Jenny, por compartir toda tu experiencia y contarnos cómo ha sido tu camino de cambio. Muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos que esta información que les hemos comentado sea valiosa para continuar. Ahora ya no, digamos, hay un marco normativo que nos lleva en distintos niveles a trabajar. Entonces, y bueno, pues nosotros más bien nos ponemos a la orden con nuestros servicios para seguirles apoyando en este camino de la gestión energética. Tengo Jorge Ramos, dice gracias por el seminario, felicitaciones. Muchísimas gracias, gracias Frank también, felicitaciones por el webinar, muchas gracias Frank. Gracias a ustedes por haber participado, pues gracias por su tiempo. Esperamos haber mejorado un poquito sus conocimientos en el tema. Para nosotros siempre es un gusto, pues, y estamos aquí para desarrollar este tipo de actividades. Les deseamos un lindo día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buen día.